una presentación que tenemos para esta predicación. Mientras nuestros hermanos, ¿cierto?, toman asiento, tomo unos minutos para poder agradecer al Señor. Créame que en la medida que más uno va conociendo del Señor, que en la medida cada uno que va estudiando del Señor, me doy cuenta que a lo mejor cada vez soy menos digno quizás de estar en este lugar. Y cada vez que me toca estar acá, en la función que sea, en lo que el Señor disponga, lo hago con completa humildad, entendiendo que es simplemente la misericordia del Señor. Doy gracias a Dios públicamente, lo he hecho en otras ocasiones, pero no quiero perder la oportunidad porque nuestra familia, mi hogar y todos están acá. Ha sido un hermoso tiempo en el Señor. Y aquí vamos a aprender, ¿cierto?, un poquito más esta noche lo que Dios nos quiere hablar. La connotación de esta noche, ¿cierto?, la consigna decía, conociendo al Espíritu Santo. Antes de partir, mis queridos hermanos, saben que mientras escuchaba a Génesis dando su testimonio, Dios me hacía recordar, y no quiero partir la predicación sin hacer este paréntesis, viendo Génesis su testimonio, mis queridos hermanos, viendo en el grupo de la iglesia, si no se ha dado cuenta en el último tiempo, mis queridos hermanos, y no un tiempo muy lejano, no estamos hablando de milagros que ha hecho el Señor y oraciones respondidas de hace un tiempo atrás, sino gloriamos de algo histórico. Hemos visto cómo el Señor en este tiempo se ha movido de una manera sobrenatural. Hemos visto cómo el Señor ha respondido a oraciones. Y hemos visto cómo el Señor ha obrado, está obrando y seguirá obrando, mis queridos hermanos, siempre y cuando nuestras vidas estén cercanos a Él, entendiendo que Él está por sobre todo y nuestra dependencia es de Él simplemente. Sigamos confiando en el Señor, sigamos confiando en el Señor, mis queridos hermanos. Quiero invitarle a eso y quiero que le demos un aplauso al Señor por todo lo que ha hecho el Señor. Amén. El Señor se merece esto y mucho más, mis queridos hermanos. Muy poco lo que, como decía alabanza, lo que nosotros le podemos dar. Esta noche, por lo menos en este primer tema, mis queridos hermanos, lo que nosotros vamos a hablar va a ser sobre la llenura del Espíritu Santo. Siempre entendemos, ¿cierto?, quién es el Espíritu Santo, quizás. Hemos escuchado, hemos oído quizás por ahí, ¿cierto?, que es el Espíritu que dejó Jesucristo cuando partió, ¿cierto? Y ahí lo vamos a desglosar un poquito el tema. Todos entendemos eso. Entendemos, quizás muchas veces hemos escuchado que, ¿cierto?, que el Espíritu Santo tiene que dar fruto en nuestras vidas, ¿cierto?, como cristianos. Es un concepto general quizás que todos manejamos. Hemos hablado, muchas veces oramos y decimos que debemos ser llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Y ahora vamos a ver un poquito el por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y es un punto muy importante que nosotros debemos aprender como cristianos desde nuestra conversión. Esta noche, ¿hay alguien que no haya conocido al Señor anteriormente? ¿Que no haya aceptado al Señor? ¿Todos hemos aceptado al Señor? ¿Amén? Ok, entonces vamos a partir desde ese punto. Desde que todos los que estamos en este lugar y aquellos también que nos puedan estar viendo, hemos conocido al Señor en alguna oportunidad. Ayer en Los Varones salía una pregunta, creo que nos hizo recordar, ¿cierto? Y nos hizo viajar en el tiempo hacia atrás, donde nos hacían la consulta si nos recordábamos el momento en que nosotros nos convertimos al Señor. En ese momento preciso en que nuestra vida hizo clic, ¿cierto? Que el mismo Espíritu Santo obró desde fuera para convencernos, Señor, y arrepentirnos, ¿cierto? Y ahí viajamos un poquito en el tiempo, algunos eran muchos años, otros no tanto, ¿cierto? Pero fue lindo, ¿cierto? Viajar a ese momento en donde sentimos, ¿cierto?, que nuestro corazón y nuestro cuerpo estaba temblando y no entendíamos qué es lo que sucedía. Pero sin embargo, en nuestros corazones algo sucedía. Es como si algo quisiera salir desde nosotros. Y para partir, ¿cierto?, desde el punto de la conversión de un cristiano, mis queridos hermanos, nosotros estamos llamados al cambio. Nuestras vidas, desde ese día en adelante, pasan a un cambio. Pasamos de una vida vieja, ¿cierto?, y nacemos de nuevo. Y debemos entender que somos nuevas criaturas en Cristo y todo queda atrás.
Lo que muchas veces no meditamos es que cuando realizamos ese cambio, muchas veces al lugar donde nosotros volvemos, las condiciones son las mismas. Y en nuestras vidas a lo mejor hay rezagos. Porque si bien hemos aceptado al Señor, entendemos que pasamos a hacer una nueva vida, pero volvemos a nuestro hogar y nos encontramos con las mismas situaciones. Y ahí es donde nosotros debemos a comenzar a tener un cambio como cristianos. Es ahí en donde estamos marcados, ¿cierto?, a ser distintos. Y es ahí donde el Señor nos apunta a que nosotros debemos ser esas personas distintas. Muchas veces hemos cantado, el jueves pasado, los que estábamos en la congregación, ¿cierto?, cantamos, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿cierto? Pero sucede que muchas veces nosotros nos convertimos, volvemos a ese lugar y no hay una diferencia en nosotros. Y mire lo que dice Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso. Que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cierto? Ya le está mostrando que al aceptar a Cristo ya hay un cambio y nosotros estamos llamados a redireccionar nuestra vida. Pero entonces, ¿hacia dónde debemos cambiar? ¿Hacia dónde debemos ir? Y Pablo, encontramos, ¿cierto?, bastante riqueza en el libro de Efesios, en donde le dice, si ya no deben andar como el mundo, como era antes, ¿cómo deben andar ahora? Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Encontramos un verbo imperativo. Si se dan cuenta, aquí no hay una negociación. No hay alguien, el Señor no le está diciendo, si quieren, ahora pueden ser imitadores de mí. No. Le está dando una orden, le está diciendo, sean imitadores. O sea, yo ya debo dejar mis cosas anteriores, debo estar en mi mismo círculo, en mi mismo hogar, dentro de las mismas circunstancias, de las mismas dificultades. Pero sin embargo, es ahí, en medio de esas situaciones, en donde yo debo comenzar a ser imitador de Cristo. Para una persona común y corriente, esto podría parecer de un costo tremendo y podría ser difícil. Y muchas veces por eso dicen que los cristianos están locos, porque ¿cómo van a seguir a alguien, cierto, que no han visto y van a cambiar totalmente su vida de algo que quizás no saben? Pero como el cambio comienza adentro, nosotros sabemos de la existencia de Cristo. ¿En qué punto debemos imitar a Cristo? En Efesios 5:2 dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Primer punto, debemos ser imitadores de Cristo en amor. Segundo, Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Si se recuerda, y estamos cantando con discernimiento, la segunda alabanza que cantamos éramos que ahora andábamos en luz. Se lo acabamos de decir al Señor esta noche. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí tenemos una columna vertebral de cómo nosotros debemos imitar a Cristo. En amor, en luz y en sabiduría. Ya nosotros, nuestro cambio se debe ir redireccionando en ese punto, en ese norte, hacia allá debemos ir. Pero mis queridos hermanos, aquí nace una pregunta, y este va a ser nuestro texto base con el que vamos a trabajar esta noche. ¿Cómo puedo andar a la altura de mi llamamiento? Señor, salió a mi encuentro. Me está pidiendo que yo cambie, pero ¿cómo puedo andar a la altura? Y encontramos en el mismo libro de Efesios un pasaje que dice en 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Si
como les decía, para aquellas personas que no conocen del Señor parece un costo muy grande. Y cuando miramos la historia, ¿cierto? Podemos encontrar algunos contrastes, alguna historia, ¿cierto? En donde nos muestra cómo el Señor actúa. Y primero quiero que veamos cómo actuó el faraón. Y esto está en Éxodo, en el capítulo 5, versículos 6 y 7. Se los voy a leer. Dice así. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora, que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Vemos que el faraón, ¿cierto?, aumenta una exigencia, le dice ahora al pueblo, ¿cierto?, que estaba cautivo en ese momento, el pueblo de Israel, ¿cierto?, todos los que hemos leído la historia sabemos que estaban ahí, y les dice ahora que ellos busquen, ¿cierto?, su paja para que hagan los ladrillos. Antes se las daban, ¿cierto?, y el pueblo trabajaba, ponía la mano de obra. Ahora tenían que, además de poner la mano de obra, buscar sus materiales y tener el mismo rendimiento. Un nivel de exigencia, ¿cierto?, sin nada a cambio. Pero el Señor no trabaja así. El Señor con nosotros no trabaja así, mis queridos hermanos. Nos da una exigencia, nos dice que debemos cambiar, ¿cierto?, ser imitadores de Él, que parece algo completamente difícil y muy complejo. Pero sin embargo, si vemos lo que dice Juan 10:10, nos dice: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ya nos damos cuenta que el Señor, ¿cierto?, nos da los instrumentos para comenzar este cambio en nuestro peregrinaje de siendo un viejo hombre a una nueva persona en Cristo. Y Él nos ofrece, ¿cierto?, una vida en abundancia. Ya vemos que es un polo opuesto a lo que estábamos viendo sobre el faraón, en cómo él actúa con su pueblo. Siguiente. Y en nuestro pasaje que se encuentra, ¿cierto?, en Efesios 5:18, vemos una prohibición que dice que no nos embriaguemos con vino y una exhortación que dice: sed llenos del Espíritu. Primero vamos a hablar de la prohibición. No os embriaguéis con vino. ¿Qué es el alcohol? Para hacer un análisis bien sencillo, bien rápido para poder entender. El alcohol, mis queridos hermanos, no es más que una sustancia que producida mediante la fermentación de azúcares, levaduras, bacterias u otros microorganismos. Y afecta el funcionamiento del sistema nervioso central cuando se consume en cantidades suficientes o hasta lo que un cuerpo lo soporta. Si bien afecta, ¿cierto?, nuestro sistema nervioso, algunos de sus efectos van en la euforia, la relajación, la pérdida de inhibiciones, la alteración del juicio y afecta la coordinación motora. Todos hemos visto quizás alguna persona en esta condición, en estado de ebriedad, y vemos que esto se cumple. Si bien la palabra del Señor no nos prohíbe, ¿cierto?, el consumir vino, y necesito que sean maduros en lo que les estoy mencionando, por favor, para que entendamos la enseñanza de una buena manera, porque yo no lo estoy enviando a consumir vino. Les quiero explicar de que en la palabra, si nosotros buscamos una restricción clara sobre el consumo de vino, no la vamos a encontrar. No va a encontrar el texto en donde me diga: hermano, ¿dónde dice? Incluso me podrían confrontar diciendo: pero si Jesucristo en las bodas, ¿cierto?, de Canaán convirtió el agua en uno de los mejores vinos. La prohibición, mis queridos hermanos, está en la embriaguez. ¿Por qué? Porque como vemos, la embriaguez en la vida de una persona inhibe, ¿cierto?, sus límites, sus barreras. Algunos dicen que el vino es un estimulante, y no, mis queridos hermanos, es un sedante. Le baja la guardia, no tiene el control de su mente, no tiene el control de su corazón. Y una persona se empieza a mover simplemente por sus instintos. Por eso vemos que muchas veces personas en esa condición cometen atrocidades. Muchas veces vemos que una persona puede decir: oye, la persona, ¿viste lo que sucedió? Pero si se veía tan buena persona, y mira lo que llegó. Eso es lo que produce el consumo excesivo del vino, llegando a la embriaguez. Es más,
cuando buscamos alguna palabra sobre este tipo, encontramos, por ejemplo, 1 Corintios 5:11, que dice: más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Pablo se está refiriendo a personas que estaban dentro de la iglesia, que se hacían llamar hermanos. Lo hemos estudiado, ¿cierto? En el libro hace muy poco estudiamos la primera epístola, ¿cierto?, de los Corintios. Parece que fuera algo imposible, pero Pablo nos demuestra que sucede. Es por eso que comenzamos esta enseñanza de hoy indicando que debemos tener cambios. Porque puede ser que nosotros, llamándonos cristianos, sigamos en nuestras mismas condiciones. Y quiero que entienda que, por ejemplo, la borrachera que ocupa Pablo, ¿cierto? Que nos vamos a dar cuenta que por qué ocupa en este pasaje la borrachera, porque quiere hacer un contraste. Podía haber buscado cualquier otro pecado, pero sin embargo habla de la embriaguez. Si nosotros no cambiamos, mis queridos hermanos, y seguimos estando en nuestro mundo cómodo anterior, después de haber aceptado a Cristo, estamos en un error grande. Cuando revisamos, por ejemplo, la palabra y llegamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que, por ejemplo, en Jeremías 7, Dios manda a Jeremías que se pare en la puerta del templo. Estoy parafraseando. Que se pare en la puerta del templo y le pregunta a las personas, a los hermanos, ¿dónde van? Y los hermanos decían: vamos al templo del Señor, al templo del Señor, al templo del Señor. Cuando lean el versículo 4 se dará cuenta que está escrito 3 veces. Cuando vemos que la Biblia, la palabra, nos habla algo y nos repite 2 veces, porque quiere hacer un énfasis. Pero cuando nos habla 3, quiere hacer un énfasis mayor. ¿Y qué sucedía con el pueblo? Decía: vamos al templo del Señor. Sin embargo, salían de ahí y buscaban simplemente al Señor cuando estaban en problemas, pero salían de ahí y volvían a sus ídolos. Y hoy Dios le dice a Jeremías: párate en la puerta y pregúntale a los hermanos, ¿dónde van? Nuestra respuesta será: vamos a la iglesia del Señor, a la iglesia del Señor, a la iglesia del Señor. Y saliendo de aquí, volveremos donde nuestros ídolos. No me voy a desviar en el tema de los ídolos, porque me voy a apartar mucho del tema. Pero tomando un solo ejemplo, que ya lo hemos visto, mis queridos hermanos, usted me puede decir: pero es que yo no adoro una imagen. Yo no tengo costumbres de otras religiones. Pero déjeme decirle que si el tiempo que usted pasa en su teléfono es mayor del tiempo que ora y lee la Biblia, ahí tiene un ídolo. Y es un ejemplo de muchos. Analicémonos si nosotros realmente estamos viniendo a este lugar por adorar al Señor, por buscar de Él, o por realmente experimentar la llenura del Espíritu Santo. Pero no seamos y no caigamos en el mismo error que cayó el pueblo de Israel, que estaba preso, ¿cierto?, de ciertas ignorancias y nunca soltó su vida pasada. Viendo cuando caía el maná del cielo, viendo cuando tenían agua, viendo que cuando querían carne, Dios le envió hasta que le saliera por las orejas. Y aún así siguieron en pos de ídolos paganos. Existe una similitud, mis queridos hermanos, entre la embriaguez y la llenura del Espíritu Santo. Y aquí es el contraste que yo quiero hablar y quiero que ya lo entendamos de muy buena manera. Una persona, para embriagarse, debe consumir, llenar su vida hasta que su cuerpo le dé, hasta llegar a un estado de embriaguez. Para llenarse del Espíritu Santo es exactamente igual, pero el resultado es abismalmente opuesto. Porque mientras la embriaguez lo deshumaniza, la llenura del Espíritu Santo lo humaniza. Mientras la embriaguez lo seda, como habíamos hablado, lo duerme, la llenura del Espíritu Santo lo despierta. Lo despierta. Mis queridos hermanos,
lo que nosotros debemos entender para ya poder ir bajando la enseñanza es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No es una sustancia, no es un líquido, no es un gas, es una persona. Por lo tanto, la pregunta es, ¿el Espíritu Santo se recibe por partes? O sea, si acaso yo recibo un poquito hoy día, voy a recibir otro poquito mañana, si vengo al otro culto y voy construyendo un rompecabezas. Miren lo que nos dice Juan en el capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo le estaba diciendo esto? Porque los discípulos, ¿cierto? Cuando tenían algún problema, alguna aflicción, iban donde el maestro. Cuando requerían un consejo, iban donde el maestro. Cuando a lo mejor tenían una duda para tomar una decisión, acudían donde el maestro. Y sin embargo, el maestro estaba indicando que un día no iba a estar. Y naturalmente nace quizás la inquietud de qué va a suceder con nosotros. Vamos a quedar solos. Pero sin embargo, ya Jesús le está indicando que les iba a enviar otro consolador. Versículo 17 del mismo capítulo. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Y cómo le conocemos? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es una persona que está con ustedes, conmigo, y mora en mí, y mora en usted. Ya vemos que no es una persona que está lejana, vemos que es un huésped que llega a nuestra vida. Si ha tenido la oportunidad de alojar a alguien, independiente de la condición del hogar o el lugar que sea, siempre por lo general las personas ceden el mejor lugar, hay la mejor atención. Si duerme le damos la mejor cama, ¿cierto? Porque queremos atender al huésped. Si nos levantamos al día siguiente y está durmiendo, tenemos la precaución de que nadie más, ¿cierto?, meta ruido o haga algo para no despertar, porque hay una persona especial, importante en el hogar y en nuestros corazones. ¿Qué lugar ocupa el Señor? ¿Lo atendemos de la misma manera? ¿Tenemos esa delicadeza con el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones? Quizás si no lo sabíamos, ahora ya lo clarificamos. Si se nos había olvidado, lo recordamos, pero habita en nosotros. Mire lo que dice el versículo 18 del mismo capítulo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Todos los creyentes tienen al Espíritu Santo? Mire, vamos a desglosar un poquito aquí. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo? Los que creen. O sea, ya entendemos que si creemos en el Señor, Él ya comienza a morar en nosotros a través de su Espíritu. Jesucristo viene a nuestra vida a través del Espíritu, y como dice la Biblia, nosotros estamos en Él y a través de Él en el Padre, y el Padre en nosotros a través, ¿cierto?, de Jesucristo. Ahora, si bien todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo, todos los que crean, ¿cierto?, y han aceptado al Señor, tienen al Espíritu Santo, no
todos son llenos de Él. Y aquí es donde ya comenzamos a ver esta diferencia. Porque me podía haber dicho, si yo creo y tengo el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Por qué no veo quizás ciertos cambios o los frutos en mi vida? Y hay una diferencia, una línea que a lo mejor nosotros no la marcamos entre lo que es tener al Espíritu Santo en nuestras vidas y ser llenos del Espíritu Santo. Esta expresión en la Biblia, ser llenos de, la encontramos varias veces. Y yo saqué simplemente 2 ejemplos de lo que nos dice, por ejemplo, en Lucas 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Aquí está hablando de la pesca milagrosa, ¿cierto? Está hablando de Pedro. Y habla que el temor se apoderó de él. Lucas 6:11 dice, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí que podrían hacer cosas contra Jesús. Aquí está hablando de los fariseos. Que los fariseos es una figura, mis queridos hermanos, que nosotros debemos entender bien clara, que los fariseos tenían una postura, ¿cierto? Tenían un semblante, uno los veía pasar, ¿cierto? Y quizás eran imponentes, se jactaban de cumplir la ley. Ellos decían, yo no he matado a nadie, pero sin embargo planificaron matar a Jesús. Pero, ¿dónde quiero llegar? Que la llenura tiene que ver con el control. No es lo mismo sentir miedo que ser lleno de miedo. No es lo mismo sentir quizás enojo a ser lleno de enojo. ¿Por qué? Porque la llenura como concepto, como palabra, se refiere a control. Yo le estoy indicando, mis queridos hermanos, que quizás vamos a salir de aquí y podemos sentir miedo, sí, pero no nos puede llenar el miedo, no nos puede controlar. Eso es lo que necesitamos ver. Entonces, la pregunta, ¿es el Espíritu Santo quien tiene el control de su vida? Es una pregunta para que nosotros ya comencemos a analizar. ¿Qué es lo que nos controla? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Quién tiene el poder de nuestro corazón? ¿El Espíritu Santo que habita en nosotros? ¿O nuestras pasiones? ¿Nuestra humanidad? Comience a analizarlo. ¿Cómo puedo saber si estoy siendo lleno del Espíritu Santo? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí es donde le hablaba al inicio. Aquí ya estamos hablando de los frutos del Espíritu. Pero cuando analizaba esto y lo conversaba, por ejemplo, hace muy poco con mi esposa, le decía, ¿sabes? Mientras estudiaba me daba cuenta que nosotros nos saltamos un proceso grande en nuestras vidas. Porque cuando Jesús llega a nuestras vidas, le aceptamos, hay una siembra. Y nosotros queremos de inmediato el fruto. Pero ¿en qué momento crece el árbol? ¿En qué momento vivimos ese proceso? Hace muy poco unas hermanas, ¿cierto?, nos comentaban cómo era el proceso de una semilla de mostaza, cómo iniciaba y hacia dónde llegaba. Y en nuestras vidas personales muchas veces nosotros queremos llegar a los frutos, queremos sentir amor, queremos sentir paz. Yo creo que si lo más probable que le pregunto, todos queremos paz, tranquilidad, queremos las bendiciones del Señor. Pero el proceso intermedio, ¿cuánto nos preocupamos de ese proceso? ¿Cuánto nos preocupamos de que exista ese crecimiento en nuestras vidas? Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando ya analizamos en detalle los frutos del Espíritu, nos damos cuenta que ambos apuntan al dominio propio.
Es una visión que quizás muchas veces no le damos una observación mayor, pero nos damos cuenta que nos llama al dominio propio y habla del carácter. Y ahí nos vamos a dar cuenta por qué. ¿Por qué ser llenos del Espíritu Santo? Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios, mis queridos hermanos, en la tierra no se trata de cosas materiales. No se trata de que Dios supla todas nuestras necesidades. No es que Él no lo pueda hacer, pero debemos entender que el reino de Dios para todo creyente va en otro enfoque. Va en el enfoque de sentir la justicia de Dios, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Para usted poder tener eso que está anhelando. Para usted poder tener la paz del Señor. Para poder sentirse gozoso, debe anhelar y pedir la llenura del Espíritu Santo. Porque en su vida jamás tendrá tranquilidad si no está el Espíritu Santo. Va a seguir con los mismos problemas, pero una vez lleno, sentirá el gozo y sentirá la paz del Señor. Tendrá el valor suficiente para decirle a su problema que el Señor está por sobre el problema y usted no mirará desde horizontalmente hacia el problema, sino que lo mirará desde arriba. Su enfermedad, su necesidad, su complicación. Esto no es un premio de consuelo, es que realmente entendamos cuál es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Porque cuando está el Espíritu Santo y tenemos ese gozo y esa paz, nos daremos cuenta que no vamos a ser atormentados. Vamos a seguir pasando las mismas aflicciones, pero no nos llenarán. ¿Podrá sentir temor? Sí, pero no lo llenará el temor, sino que tendrá el valor suficiente para levantar las manos y darle gloria al Señor. Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo será la esperanza que usted está buscando. Será el horizonte que siempre le generará la tranquilidad. ¿Está esperando una respuesta? Como lo decía nuestra hermana Génesis. Hay que ser fieles. Hay que ser fieles al Señor. Hay que buscarle a Él. Pero quien le dará esa tranquilidad a su vida, quien le dará la esperanza de que todo va a estar bien, será el Espíritu Santo. Con su humanidad y con mi humanidad no podemos. No podemos. Por mucho que lo busquemos, por mucho que nos esforcemos. Quizás podría suplir mis necesidades en mi hogar trabajando en 2 trabajos, un turno extra y buscando quizás más cosas. Y a lo mejor podría conseguir recursos, pero jamás voy a tener paz. Jamás me voy a gozar. Y eso lo da el Espíritu Santo en nuestras vidas. Colosenses 1:10. ¿Para qué debemos ser llenos del Espíritu Santo? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Por qué esta noche usted debe buscar la llenura del Espíritu Santo? Otro motivo le estoy dando para que ya comencemos a analizar por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo. Para que andemos como es digno del Señor. ¿Qué puedo decir a ese argumento? ¿Qué más le puedo decirme, queridos hermanos? Simplemente que busquemos la llenura por cómo es digno del Señor. Es imposible vivir la vida en abundancia, ¿cierto?, que Cristo ofrece sin ser llenos del Espíritu Santo. Leímos Juan 10:10, que Él vino a dar vida y vida en abundancia.
Le hago una pregunta, mi querido hermano. Desde que usted aceptó al Señor, ¿cómo está su vida? ¿Ha pensado quizá en algunos momentos en que haber aceptado al Señor no ha realizado ningún cambio? Me puede decir, estoy yendo jueves, estoy yendo los domingos a la iglesia, pero sigo igual. Veo que el Señor no me bendice. Veo que no hay cambios. Algunos más escépticos y radicales me pueden decir, llegué a la iglesia buscando algo, pero sigo tal cual como estaba mi vida anterior. Pero ya comenzamos a entender que los cambios se generan buscando la llenura del Espíritu Santo. Y es más, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, y Cristo que ya sabemos que está en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, nada podremos hacer. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Cuando Pablo le escribe a Gálatas en esta parte, le dice, bueno, si decimos que andamos en el Espíritu, Pablo les dice, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para ser lleno del Espíritu Santo es necesario, y aquí es importante y clave su participación. Vemos que Dios nos da todo, pero en estos momentos es usted quien decide. Los deseos de la carne, mis queridos hermanos, son placenteros. ¿Cuánto quizás no hemos sentido quizás pereza? ¿Cierto? Y es placentera. Muchas veces no tengo ganas de orar y voy a dormir y lo disfruto. Duermo en completa tranquilidad. No voy a hacer esto, lo dejo para mañana, si hoy día, un día más. Y al otro día, ¿cierto? Disfrutamos el descanso, lo más probable. Y al otro día estamos colapsados porque vemos que no nos alcanza el tiempo y no vamos a cumplir quizás con nuestras obligaciones. Y eso que estoy hablando de algo secular. Pero en lo espiritual. Simplemente la decisión está en no satisfacer los deseos de la carne. Es difícil, sí, no le voy a mentir. Muchas veces lo he sentido. Hace muy poco, un día llegué a mi casa y le dije a mi señora, ¿sabes qué? Me senté en el sillón y no tengo ganas de nada. Vengo agotado, vengo preocupado. Y justo ese día tenía clase en el instituto. Y le digo, ¿sabes que no tengo ni ganas de entrar a clase? Sabiamente me dijo, yo no te puedo apoyar o potenciar en tu decisión, pero es algo que tú tienes que ver. Y le dije, ¿sabes? Analizando este mismo punto, lo que me hacía sentir el Señor, le dije, voy a entrar igual, porque la gracia está en orar con ganas, en orar sin ganas, en buscar al Señor cuando quiero, en buscar al Señor cuando no quiero. ¿Y sabe qué? Se lo comparto como testimonio porque ese día entré a clases, además me hacen participar en clases y todo ese tiempo en el cual pude estudiar de la palabra, pude orar. Y después de ese tiempo en el cual había estado dedicado para el Señor, salí distinto. Y se lo dije a mi esposa. Dije, ¿sabes qué? Me hizo tan bien haber hecho esto sin ni una gana, porque finalmente el Señor fortaleció, el Señor respondió, y al día siguiente tenía el mismo problema que el día anterior. Pero la actitud era distinta. Confiando en lo que el Señor, en sus promesas. Y eso lo hace el Espíritu Santo en sus corazones. Por eso es tan importante buscar la llenura del Espíritu Santo en estos tiempos. Como lo veíamos el jueves, busquémosle mientras pueda ser hallado.
Para continuar y para ya ir terminando, le voy a indicar 2 cosas que no debemos hacer para ser llenos del Espíritu Santo. No debemos contristar al Espíritu. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo podemos contristar al Espíritu? Ya dijimos que es una persona, habita en nosotros. Pero ¿sabe qué? Cuando analizaba me daba cuenta que se nos olvida de que es una persona que habita en nosotros y que está 24/7 con nosotros. Y que lo ve cuando usted está en la iglesia y cuando usted no está en la iglesia. Cuando lo ve su comportamiento cuando está con los hermanos, cuando está en su grupo de trabajo, cuando está en sus amistades y cuando está en la soledad de algún lugar. Por eso debemos cuidarnos lo que pensamos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que nos comportamos. Porque podemos engañar a todos, pero no a Dios. Recuerde de que Él habita en nuestros corazones. Por lo tanto, burla a quien quiera, pero al Espíritu Santo jamás. Él lo acompaña hasta los lugares que usted menos piensa. Él está ahí. Otro punto, mis queridos hermanos, es que todos hemos sentido en algún momento tristeza, ¿sí? ¿Cómo se siente cuando uno está triste? Desganado, ¿cierto? Se siente decaído, hay desánimo. Y esa es la forma en que nosotros contristamos. O sea, cuando el Espíritu Santo dice que se contrista, está de esa manera. Lo dejamos sin poder actuar. Lo dejamos sin poder obrar. Y pasamos por alto, ¿cierto?, que tenemos a ese Consolador que nos dejó Jesucristo. Que cuando miramos a nuestro alrededor parece que no hubiera nadie, pero ahora ya sabe, desde hoy día en adelante, que no está solo. Por mucho que usted se vea en su casa, ya sabe que hay alguien con usted, con el cual puede conversar, al cual le puede decir, hoy día estoy contento, hoy día me siento triste, hoy día tengo ganas de algo, hoy día no tengo ganas de nada. Con quién reír, con quién llorar, pero nunca más pase ese pensamiento de que está solo. Él está ahí. Segundo punto que usted no debe hacer: no dejar que nos controle algo que no sea el Espíritu. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Mis queridos hermanos, simplemente no voy a redundar más en este tema, pero el deseo de la carne con el deseo del Espíritu son totalmente opuestos. Así que cuando usted se siente influenciado por la carne, entienda que no está dando un paso de fe, un paso que el Señor le está indicando que tiene que hacer. Y vuelva y tome el camino correcto. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para ser llenos? Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Debemos examinarnos, no como necios, sino como sabios. Ya lo vimos al inicio, pero esta es la forma en que debemos ser llenos del Espíritu Santo, buscando sabiduría. Segundo, como dice Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendido cuál es la voluntad del Señor. Aquí lo necesito con todas las neuronas alerta, atento, porque esto es difícil de explicar, pero necesito que lo entienda. Debemos llenar nuestra vida con la palabra del Señor en nuestras mentes, que es inspirada por el Espíritu Santo para que cada día controle cada vez nuestros pensamientos y nuestras acciones. De nuevo, para ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué debemos hacer? Debemos llenar nuestra vida con la palabra del Señor en nuestras mentes, que es inspirada por el Espíritu Santo para que cada día controle cada vez nuestros pensamientos y nuestras acciones. Cuando la palabra del Señor esté cada vez más en nuestras vidas, no solo pensaremos como Cristo, no solo actuaremos como Cristo, no solo viviremos como Cristo, sino que el poder del Espíritu Santo se manifestará más ampliamente. Para ser llenos
y tener los frutos, lo primero que hay que tener es conocimiento. Lo primero es buscar su voluntad. Entender la voluntad del Señor. Entender que debemos buscar a Dios antes que la solución del problema. ¿Se entiende, cierto? Se entiende que debemos buscar al Señor. En medio de la complicación y de la aflicción, alabemos al Señor. Estoy terminando ya. Con todas estas palabras, yo aún seguía diciéndole al Señor, Señor, ¿cómo le puedo explicar a mis hermanos cómo actúa el Espíritu Santo? Porque quizás con palabras, a lo mejor no voy a lograr convencerlos. A lo mejor no voy a lograr entregar el mensaje que tú quieras entregar. Y a pesar de todo lo que vimos que es convincente lo que nos dice la palabra del Señor, que es la palabra del mismo, inspirada por Él y para Él, aún así Dios tuvo misericordia y me regaló el siguiente ejemplo que se los quiero compartir. Iba pasando un día por Concepción, O'Higgins con Aníbal Pinto. Cruzo desde iba por ejemplo en dirección hacia Prat. Entonces cruzo la avenida Aníbal Pinto, en dirección, ¿cierto? A la esquina siguiente al semáforo. Y cuando paso, había un joven no vidente con un bastón y una persona al lado que le estaba hablando. Y paso, ¿cierto? Iba apurado a mi trabajo. Y en eso escucho que el Señor me dice, date vuelta a mirar. En la esquina siguiente, como les digo. Y me detuve. Tan así que pasaron varios semáforos que yo podía haber cruzado. Yo iba a la avenida San Martín y me devuelvo. Y quedo mirando esta escena. Y la escena era de una persona que le estaba hablando a una persona no vidente y le dice, párate aquí. Ahora tú le estás dando la espalda a O'Higgins. Ahora párate acá. Ahora tú estás mirando de O'Higgins hacia Aníbal Pinto. Y le estaba guiando y explicando. Y en el joven que no tenía más de 20 años, no debería haber tenido más, incluso puede ser menos, lo miraba yo y veía cómo recibía la instrucción. Y esa fue la escena, y me fui a mi trabajo. Yo le decía, Señor, ¿tú quieres que diga eso? Otro día, vengo desde Maipú, subiendo por Aníbal Pinto, llego a la misma esquina y el Señor me dice, mira de nuevo. Otro día. Y ya no estaba la persona con uno, sino que eran dos personas. La segunda persona ya era una mujer de más edad que el joven. Pero la mujer le estaba dando las gracias y también estaba en la misma condición de no vidente. Y yo le escuchaba desde acá cómo le daba las gracias, cómo lo saludaba y después ya emprendía su camino sin tener ninguna complicación. En medio de todo lo que había, no chocaba con nadie, sabía su camino y sabía dónde debía ir. Y Dios me regala la escena nuevamente de esta persona hablándole al joven, y cuando yo miraba al joven veía el gozo en su cara. Y ahí fue cuando ya el Señor empieza a ministrar mi vida. Porque me dice, así es como actúa el Espíritu Santo. Hace ver lo que tú no ves. Te guía y te habla al oído. Te dice, por ahí no es. Te dice, busca de mí. Te dice, alaba al Señor. Te levanta en la madrugada para que le ores, no porque te dolió el estómago. Si el Señor te levanta es porque está buscando que tú le busques, le adores. Y esa es la manera en que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Cuando entendí eso, mis queridos hermanos, busqué por varios días más encontrarme con esa escena. Llegué más temprano, llegué más tarde, fui otros días y no lo encontré. No lo encontré.
Y ahí entendí que quien me estaba dando esa escena para compartirla con ustedes esta noche era el Señor. Porque es necesario que entendamos que el Espíritu Santo está 24/7 con nosotros y es el que le va a decir, no importa el problema, no importa la aflicción, estás preocupado, siéntete preocupado, pero no dejes que eso te llene. ¿Por qué? Porque yo tengo el control, yo soy el que te va a guiar, yo soy el que te va a levantar, yo soy el que te va a sanar, pero simplemente debes confiar en lo que va a hacer el Espíritu Santo en tu vida. Es tremendo cuando entendemos cuál es nuestra etapa de crecimiento. Hemos viajado desde que nos convertimos hacia donde el Señor nos quiere llevar. No nos conformemos con esta vida, ¿cierto? Quizás una vida mediocre, en donde podemos decir, eso es para otras personas, eso es para el pastor. No, mis queridos hermanos, esto está abierto para todos. Está abierto para todos. Por lo tanto, le invito a que nos pongamos en pie. Y mis queridos hermanos, si hay algo en nuestros corazones que esta noche debemos limpiar, si hay algo en nuestras vidas que debemos soltar, o simplemente ya desde hoy día en adelante queremos la llenura del Espíritu Santo, adoremos al Señor. Si quiere pasar a este lugar para que nosotros oremos por usted, pase a este lugar. Si alguien está anhelando el bautismo del Espíritu Santo, bien hace y sígalo pidiendo, porque el Señor lo va a entregar. Pero debemos buscarle por sobre todas las cosas. Así que vamos a entonar una alabanza mientras el Espíritu nos ministra en estos momentos, mientras Él hace. Pero si quiere pasar a este lugar, pase.